Iglesia Tierra Deseable, bienvenido a este tiempo devocional, este tiempo para poder disfrutar en la presencia del Señor, para conocer más de su palabra. El día de hoy vamos a empezar con una oración para poder disponer nuestro corazón y estamos aquí con Eifer. Hola Eifer. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Claro, vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre del Señor a través de nuestra oración, así que te invito a que en el lugar donde estés dejes tus distracciones, dejes todo lo que te pueda estar quitando la atención del Señor y la pongas totalmente en Él, porque esta oración es únicamente para Él. Bueno, Señor, estamos el día de hoy en tu presencia, Señor, reconociendo tu amor, tu fidelidad, Dios, reconociendo tu majestad. Sabemos, Dios, que solamente a ti podemos entregar nuestra vida por completo, Señor, que solamente en ti podemos confiar cada uno de nuestros anhelos, cada una de nuestras peticiones, Señor, porque tú eres aquel que escucha y que todo el tiempo permanece, Dios. El día de hoy quiero darte gracias por nuestras vidas, Dios, darte gracias por aquellas cosas que a veces parecen pequeñas, pero que son tan especiales y tan importantes, Dios. Nuestra vida, Señor, nuestra familia, nuestra casa, Señor, nuestra iglesia, Señor, la provisión que has puesto en nuestro hogar, nuestros estudios, nuestro trabajo, Dios. Perdónanos si nos hemos quejado, Dios, si hemos tenido un corazón que no reconoce las bendiciones que tú has traído. Porque aunque no tenemos una vida perfecta, aunque pueden faltar cosas en nuestro hogar, tu presencia está. Y si tú estás, Señor, tú eres más que suficiente, Señor. Hoy queremos darte cada parte de nuestro ser, Señor, y darte la gloria, darte la honra, Señor. Entregarte lo más pequeño, Dios, pero también lo más profundo de nuestra vida. Que ningún área, Dios, quede por fuera de tu cubrimiento, Dios. Porque tú eres ese Dios todopoderoso, aquel que es omnisciente, omnipotente, Señor, y omnipresente. Tú estás en este lugar y escuchas nuestro clamor, Dios. Y el día de hoy quiero entregarte las familias de Tierra Deseable, Señor, para que seas tú tratando en cada una de ellas, Dios. Si hay conflictos, si hay peleas, Señor, si hay odio entre hermanos, Señor, entre hijos, entre padres, Señor, si hay conflictos, Dios, entre cada uno de los miembros de nuestras familias, Dios, hoy sé tú trayendo esa paz, sé tú trayendo esa sanidad, Dios, en cada corazón. Hoy te amamos y te bendecimos porque sabemos que tú tienes el control, papá. Gracias Padre Celestial, gracias Papá, porque siempre nos das de lo mejor, Señor. Gracias porque has tenido gracia con nosotros, Señor, nos has dado de tu amor, Señor. No hemos merecido nada, Señor, no hemos merecido tu perdón, pero nos lo has dado, Señor. No hemos merecido tu salvación, pero has decidido dárnosla, Padre Celestial. No hemos merecido absolutamente nada y nos lo has dado todo, Señor. Hoy venimos, Padre, ante ti, Señor, a pedir perdón, Padre, a pedir perdón si no te hemos obedecido, Señor, si tal vez no hemos agradecido lo que nos da, Señor, si hemos pecado, si hemos caído, Señor, si no hemos sido esos hijos que tú quieres, Señor, si no hemos sido esos siervos aprobados, Padre, para ti, Señor. Hoy pedimos perdón, Padre, que seas tú perdonándonos, Señor, en el nombre de Jesucristo, papá, que seas tú levantándonos si hemos caído, Señor, que seas tú cuidándonos, Padre, si estamos en peligro, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, porque ante quién más vamos a ir, Señor, sino ante nuestro Padre, Señor. No merecemos un papá tan grande, no merecemos un Dios tan grande, pero tú has decidido adoptarnos, Señor. Tú has decidido llevarnos más allá, Padre. Tú has decidido aceptarnos en tu reino, Señor. Has decidido darnos vida eterna, aunque no la merezcamos, Señor. Y hoy te decimos que te amamos, Padre, porque tú nos has amado primero, Señor. Y venimos a pedirte que nos enseñes, Señor. Enséñanos a ser tus hijos, Padre. Enséñanos a ser tus siervos, Padre. Enséñanos a caminar como tú caminaste, Jesucristo, en esta tierra, Señor. Enséñanos a seguir tus pasos, Padre Celestial. Que cada paso que demos sea a tu dirección, Señor. Que cada abrazo que demos sea de acuerdo como tú quieres, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea para edificar, Padre. Sea para consolar, Señor. Sea para ayudar a alguien, Señor. Que no sean palabras de maldición, que no sean palabras de humillación, Señor, sino que sean palabras de amor, que vengan de ti, Señor.
Señor, que cada cosa que oigamos, Señor, sea tu palabra, Señor, y hacer oídos sordos a lo que no edifica, Padre Celestial, hacer oídos sordos, Señor, a lo que no nos llena, Padre, sino que escuchar atentamente lo que tú quieres, que cada cosa que miremos con nuestros ojos, Señor, sea santo, Padre, sea lo que tú quieres que veamos, Padre, que no dejemos contaminar la lámpara del cuerpo que son nuestros ojos, Padre Celestial. Hoy pedimos, Señor, por ti, para que seas tú protegiéndonos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo rearguyendo cada vez que fallemos, cada vez que vayamos a hacer algo mal, cada vez que vayamos a estar en peligro, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy venimos a pedir de ti, Señor, de tu compañía, de tu consuelo, de tu amor, Señor, de tu abrigo, de tu abrazo, papá. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Tierra Deseable, muchas gracias por estar ahí. Ahora te pido que nos acompañes en este tiempo de alabanza y adoración. Iglesia Tierra Deseable, Dios les bendiga. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios.
Iglesia Tierra Deseable, bueno, bienvenidos al tiempo de la palabra. En el día de hoy hay un tema muy hermoso, está titulado El Verbo y está basado en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 14. Dice, bueno, a los que me acompañan, a los que tienen su Biblia, es versión Reina Valera, entonces los que quieran abrir su Biblia me acompañan, o los que llevan apuntes, ahí pueden anotarlo. Juan capítulo 1 del versículo 1 y versículo 14. Entonces, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y uno dice en el principio y es como un trabalenguas, dice era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y a quién se refieren como el verbo? En este mismo capítulo, en el versículo 14, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues se refiere a Jesucristo. Dice, y aquel verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es el Señor Jesucristo en su esplendor que está desde el principio. Ha estado siempre y estará hasta el final, es eterno. Y es la claridad de que el vino se hizo hombre para habitar entre nosotros, para estar entre todos nosotros, para conocernos aún mejor, para conocer todas nuestras dificultades y todo por lo que pasábamos como humanos en carne propia. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro en el capítulo 2. El versículo 21 dice lo siguiente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como sufrió Cristo por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces el Señor vino y dice que vino a sufrir, pero para que nosotros lo siguiéramos, pero tenemos que hacer lo bueno. Dice, nos llamó a hacer lo bueno, aún eso significa que tengamos que sufrir. Y dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Y ese ejemplo de qué? Porque inicié con el tema del verbo, del que Él estuvo al principio y ha estado a la eternidad. Porque Él estaba allá arriba y vino acá para acompañarnos a darnos ejemplo de, primero, de humildad. Él estaba en el trono, en lo más alto, al lado del Padre, unido por la eternidad, era allá. Ahí, en el mismo capítulo de Juan dice que todo lo que fue creado fue por Él y sin Él nada hubiera sido creado. O sea, Él estuvo ahí, por Él fue creada la creación y sin Él no hubiera sido posible, pero Él decide dejar ese lugar, lo más alto, para venir acá, ese ejemplo de humildad, de dejar su trono. Cuando Él viene, dice que Él llega, ya cumplió sus 30 años y va allá donde está Juan el Bautista, está bautizando a la gente y llega Él y le dice a Juan, bautízame. Y Juan como, yo creo que Juan se quedó, no, pero debería ser al contrario, tú deberías bautizarme a mí. Pero no, él dice, bautízame, ese ejemplo de humildad. Cuando va a donde Pedro y le dice, te voy a lavar los pies, y Pedro dice, pero Señor, o sea, Pedro ya decía, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Pero el Señor le dice, Pedro, déjate lavar los pies o si no, no vas a tener parte conmigo. Ese ejemplo de humildad, de servicio. Dice cuando la mujer adúltera, que le van a tirar la piedra, y el único que podía tirarle la piedra era él, porque él dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos se tienen que ir. Y el Señor que podía juzgarla, que podía apedrearla, no lo hace, sino que le dice, levántate y vete y no peques más. Ejemplo de perdón, ejemplo de humildad, ejemplo de que tú no puedes por tu posición o porque tal vez el Señor te ha bendecido en gran manera y estás arriba de los otros, ponerte tal vez a decir, ay, yo soy más que aquello, yo sé más. El Señor te dio gran inteligencia y es que a mí en la universidad todo se me facilita y otros que son como bruticos. Para nada. Para nada, el Señor te dio unas capacidades, pero para ayudar a los demás. Si el Señor te ha bendecido, dice que el Señor te bendice para que aún así bendigas a los demás también. Si el Señor te ha dado un don, dice que los dones son hechos para toda la iglesia, para que tú los pongas en servicio a toda la iglesia. No es para que tú te enseñorees, ay, es que el Señor me dio el don de la palabra y yo predico muy hermoso, entonces más que otros, no, para nada. Es un privilegio poderle servir al Señor. Y Él estando en lo más alto, no se puso encima de nosotros con humillaciones, sino que antes se rebajó aún más para mostrarnos su ejemplo de humildad, su ejemplo de que no tenía nada de orgullo, de no ser orgullosos, sino de ser humildes.
el ejemplo de poner la otra mejilla. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es poner la otra mejilla, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero también hay un segundo punto que nos dio un ejemplo de amor. De amor. Dice, si me acompañan, ahí en el mismo capítulo de Pedro, en el versículo 22, dice lo siguiente. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Dice que nunca pecó. Y estamos llamados acá a seguir el ejemplo de Jesús. Dice que nunca pecó. Claro que es imposible para nosotros no pecar, pecamos, es cierto, pero Él nos perdona, pero tenemos que tratar de no hacerlo por amor a Él, no por el castigo, sino por amor al Señor. Dice, y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Poner la otra mejilla. El Señor le golpeaban acá y ponía la otra. ¿Por qué? Porque y no respondía, ni decía me voy a vengar, y podía pues vengarse fácilmente, pero Él nos amaba y nos daba el ejemplo de poner la otra mejilla, de ser humildes. Dice, dejaba su causa en manos de Dios. ¿Qué dice la palabra? La venganza es de Dios, no es de nosotros. No es de eso, ay, es que Él me hizo tal cosa, pero yo me saco esa espina, pero yo me la cobro. Déjelo que Él tiene que venir a pedirme un favor y le voy a decir que no, no, para nada. Si fue algo injusto, el Señor es el que vela por nosotros, Él es el juez justo. Dice, quien siempre juzga con justicia. El Señor es justo, nosotros no somos justos porque somos pecadores. Juzgamos a veces con nuestro corazón o con nuestra mente, o vimos algo y no escuchamos la otra parte, o no esperamos a que nos explique, sino que ya estamos señalando, ya estamos juzgando. Como dice la palabra, nos preocupamos más por la paja en el ojo ajeno que por nuestra viga. Entonces no somos justos, pero el Señor sí es justo. Dice en el versículo 24, Él mismo cargó nuestros pecados. ¿Nuestros? ¿Qué dice? ¿Cuáles pecados? Los de Él, ¿no? Él no tenía pecado. Nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado, para que nosotros fuéramos libres al pecado, para que ese viejo hombre muriera y pudiéramos resucitar para vida eterna. Dice, y vivir para lo que es recto. ¿Para vivir qué? ¿A nuestras pasiones de la carne o para vivir en el mundo? No, para vivir para lo que es recto. ¿Qué es recto? La palabra del Señor. Él nos enseña qué es lo recto, qué es hacer lo bueno. Por sus heridas ustedes son sanos. Por las heridas del Señor fuimos sanos. A Él lo hirieron para que nosotros fuéramos sanados. Antes éramos como ovejas que andábamos descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de de sus almas. Antes andábamos por el mundo, descarrilados, perdidos, envueltos en un lodo cenagoso, pero el Señor vino, murió por nosotros para que volviéramos al pastor, para que volviéramos a las sendas, para que volviéramos a estar con Él. De pronto alguien dice, el Señor llevó todo el castigo, y de pronto algunos dicen como esa historia del publicano y el fariseo, y de pronto dicen, no, Señor, pero es que yo no soy malo, yo no he hecho mayor cosa, yo siempre he sido cristiano. Por mí, por Dios, por mí no tenías que llevar la cruz, 2 latigazos era suficiente. Para nada, ahí dice todos, dice la palabra, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria del Señor, porque todos hemos pecado. No hay ningún santo, el único santo fue el Señor, y por eso vino y fue sin mancha, sin pecado, a morir por nosotros, para que todos nos acercáramos. No nos enorgullezcan, no nos dé orgullo, no estemos orgullosos pensando que no hemos hecho nada malo, porque todos tenemos pecado y todos hemos sido culpables de eso. Y el Señor pagó por nosotros, por todos, por igual, porque nos amó a todos. Quiero que me acompañen allá al libro de Isaías, capítulo 53, 4 versículos más, del versículo 3 al 7. Dice versículo 1, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Muchas veces decimos, Señor, es que tú no entiendes por qué estoy pasando. Señor, me pasa esto, pero es que tú no sabes. Señor, Él lo sabe. Dice conocedor del dolor más profundo. Pregúntate qué es lo que más te ha dolido en la vida. La pérdida de un familiar, un engaño, una ruptura de corazón, una enfermedad. ¿Qué es lo que más te ha dolido en la vida? Que tú digas fue el dolor más profundo que he sentido. El Señor lo conoce. Si estás pasando por él, el Señor lo conoce. Y el Señor sabe por qué estás pasando. La palabra lo dice y la palabra es verdad.
Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Cuántas veces le damos la espalda al Señor? Cuando pecamos le damos la espalda a ese sacrificio. Y si desviamos la mirada y nos hacemos los bobos como si no haya pasado nada. Nos hacemos el que yo no fui, yo no hice nada. Pero el Señor lo sabe y tú lo sabes que has pecado, tú lo sabes que has fallado. Dice, fue despreciado y no nos importó. Y a veces se nos olvida el sacrificio del Señor y nos deja de importar. Cuando empezamos a dejar los caminos y nos desviamos, es como si no nos importara, como si nos olvidáramos que el Señor nos sacó de Egipto para traernos a vida eterna y queremos volver otra vez allá. Dice el versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades. ¿De quién? Nuestras debilidades, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores, nuestros, los que lo agobiaron, fueron nuestros. No fueron los de Él, fueron nuestros, porque Él cargó todo lo nuestro. Dice, y pensamos que sus dificultades eran castigos de Dios, un castigo por sus propios pecados. En la época muchos, claro, pensaron que Él iba a ir a la crucifixión porque había pecado, porque estaba cargando sus pecados contra el Señor, pero para nada, estaba cargando era lo nuestro, estaba cargando nuestra culpa, nuestro dolor, nuestros pecados los estaba cargando Él, porque Él era santo y nos amaba. Dice en el versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Por cuáles? Por nuestras rebeliones. No era rebelión de Él porque Él no se rebeló. Y aplastado por nuestros pecados. ¿De quién? Nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. A Él lo golpearon para que nosotros no nos golpearan. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. El versículo 6 dice, todos nosotros, ¿quiénes? Todos, no dice no, es que fue aquel que no, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, todos estábamos perdidos, todos en algún momento nos hemos extraviado. Dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Muchas veces nos olvidamos del Señor y empezamos a andar en el mundo, empezamos a andar en pecado, en mentira, chisme, fornicación, adulterio, hechicería, no sé. ¿Cuál es el pecado? Orgullo. El orgullo es muy sutil porque a veces pensamos que no, pero en diferentes áreas lo podemos tener. Analízate. A veces dejamos los caminos del Señor por andar en los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, ¿sobre quién? Sobre el Señor. Todos, el pecado de todos nosotros, sobre el Señor. Como decía antes, fue aplastado por nuestro pecado, por el de todos nosotros. Y versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad. ¿Cómo? Con crueldad. ¿Te han tratado con crueldad alguna vez? ¿Te han tratado mal? Al Señor también. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Calló. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio. Ante sus transgresores no abrió la boca. Puso la otra mejilla. Y te explico algo. Si el Señor hubiera abierto la boca, si el Señor hubiera hablado, se hubiera justificado. Y no lo hubieran llevado a la cruz porque era santo. Él no había hecho nada malo. Pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Él sufrió el peso de nuestros pecados para que nosotros no lo sufriéramos. Si ustedes van allá a la palabra y cuando el Señor allá está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor, como les leí al principio, estaba unido al Padre. Desde el principio estaba en unión. El pecado lo que causa es que nos separemos del Señor. Cuando Jesucristo lleva todo el pecado a la cruz, se separa. Y ahí es donde Él sufre la separación del Padre. Por un instante Él sufre lo que es separarse del Padre. Estaba en la eternidad. Ponte a pensar, ¿de quién te has separado? ¿Has perdido a alguien y que tú hayas dicho siempre he estado ahí pegado y de un momento a otro me separé de esa persona? ¿Y te ha dolido? El Señor ha estado toda la eternidad desde el primer momento con el Padre y tuvo que sufrir la separación para que tú no la sufrieras. El Señor nos reconcilió, nos unió, el Verbo, el Señor con su sacrificio nos unió para que no te dejaras desunir por el pecado. Él se separó para que tú te unieras. Y después resucita y nos une al Padre para vida eterna.
Amén. Y ahora viene este tiempo de Semana Santa, está próximo y muchas veces vemos las películas, vemos las imágenes, nos desgarra el corazón, lloramos, pero después se acaba el tiempo y volvemos a nuestros caminos. Que no sea así. Acuérdate que el Señor te ama y no importa la situación donde estés, no importa el pecado tan grande, murió por ti y está ahí presto para recibirte y para perdonarte, porque el Señor es grande en misericordia, tardo para la ira y pronto en amar, pronto en escuchar, pronto en perdonar. Te ama y nos ama a cada uno de nosotros. El que estuvo en el principio, el que está ahora y estará por la eternidad, te ama y te creó y te dio salvación porque eres comprado a precio de sangre. Iglesia, Dios te bendiga. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Gracias, Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor, gracias porque ha sido todo de ti, nada de mí, Señor, gracias porque eres tú el que habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre Celestial, gracias por estos tiempos tan hermosos, Padre Celestial, y queremos agradecerte por ese sacrificio tan inmenso, Señor, por cargar toda nuestra culpa, todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias, Señor, todas nuestras necesidades, por llevar todos nuestros pecados en la cruz, Señor, y podernos unir, Señor, podernos acercar al Padre, Señor, sin necesidad de intermediario, Señor, sino que estar directamente hablando con papá a diario. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de esa gracia, Señor, no somos merecedores de respirar un solo segundo, Señor, pero tú nos los has dado todo, Señor. No somos merecedores de una uva, Señor, pero nos has hecho parte de la vid, Señor, nos has unido a ti, Señor, nos has injertado en el olivo, Padre Celestial. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, y clamo, Señor, por todas esas personas que no te han conocido, por todas esas personas que andan en malos caminos, Señor, por esas personas que en algún momento te conocieron, Señor, y se alejaron de ti, Señor. Clamo hoy por ellas, Señor, que seas tú dando misericordia, Señor, que seas tú dando amor, Señor, que te puedan escuchar nuevamente, que te puedan encontrar nuevamente, Señor, que seas tú guiando por esa oveja 100 que se descarrió, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia Tierra Deseable, Dios te continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.